todos bienvenidos a este primer Hablando GIS, un espacio que trae Esri Venezuela para ustedes, donde estaremos conversando con distintos profesionales de diversas áreas para que nos compartan su visión y su experiencia con los sistemas de información geográfica y las tecnologías emergentes para el desarrollo del país. En este primer episodio contamos con, con la compañía de un ilustre en su área de la cual nos sentimos muy honrados de tener su presencia aquí. Hablamos del ingeniero Eduardo Burós, individuo de número, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Bienvenido, Eduardo. Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Aquí a la disposición de ustedes para oír sus preguntas y tratar de enfocar una respuesta conforme al contenido que ustedes deseen que tratemos. A la orden y listo para comenzar. Perfecto. Señor Eduardo, nos gustaría arrancar la entrevista, ya que usted ha estado tanto tiempo en la academia, es el presidente, ha dirigido la academia por todo este tiempo. Nos gustaría explicarles a los jóvenes qué es la academia, a qué se dedica la academia, cuál es su labor, entendiendo la importancia que tiene y que muchos jóvenes pues no la conocen. Bueno, empecemos por ir muy atrás, ¿no? Vamos a ir a cómo se forman los estudios de ingeniería en Venezuela. Lo mencionábamos hace poco, que un rector venezolano de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, natural de Carora, comenzó a darse cuenta de la necesidad de contar con profesionales que dominaran lo que en aquella época se llamaban las matemáticas, y porque había evidenciado, él era abogado y abogado litigante, él había evidenciado los problemas de los derechos de agua y de los linderos de las fincas. Eso era un problema que él consideraba que era muy serio, que los abogados no podían resolver, que las referencias eran imprecisas, que se necesitaban agrimensores y que se necesitaban ingenieros hidráulicos. Ya había un cierto adelanto, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y entonces ya había un cierto adelanto en el conocimiento de la ingeniería hidráulica. La autonomía universitaria funcionó, dijo, no, el orden académico lo llevamos nosotros, y no se logró pues la solución. Pasaron los años hasta que Juan Manuel Cajigal, joven venezolano, que durante el periodo de la convulsión, de la guerra, había estado estudiando ingeniería, tanto como oficial. Recuerden que las carreras de ingeniería particularmente estaban vinculadas al desarrollo militar, y él ingresó en la escuela de húsares montados, que no era propiamente de la Universidad de Alcalá de Henares, pero la enseñanza de ingeniería la hacían profesores de la Universidad de Alcalá de Henares en esa academia de ingeniería, academia militar. Él de ahí pasó a París, ahí sí ya tomó cursos en la universidad como ingeniero, y regresó a Venezuela después de haber culminado sus estudios, no antes de que le ofrecieran que fuera el director de la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Alcalá de Henares. Él rechazó ese trabajo porque quería ejercer su profesión y desarrollarla aquí en Venezuela. Entonces él creó la Academia de Matemáticas. Y esa Academia de Matemáticas, bueno, estaba adscrita al Ministerio de Guerra, pero por primera vez se permitió que dieran títulos militares y títulos civiles. Y comenzaron a graduarse los primeros ingenieros que en general tomaron tanto el título civil como el título militar. Pero luego, con el correr de los años, la academia se inició en el año 1830, y
y duró hasta un periodo de Guzmán Blanco, de 1874. Allí ya empezaron a formarse ingenieros y una cosa muy importante que pudo comprobar Cajigal es que él fue a la universidad, a la Escuela Militar de West Point, que era pues, la más importante, como sigue siendo, institución militar en Estados Unidos, y Cajigal observó que la enseñanza en ingeniería que él estaba dictando, que provenía de las escuelas de París y también de su enseñanza que había recibido en España, era de un nivel superior, mínimo igual al que se estaba enseñando en West Point. De manera que los ingenieros que estaban egresando de la escuela de la Academia de Cajigal eran ingenieros que estaban al tope del conocimiento en esa época. Luego hubo un problema político importantísimo en Venezuela y era el gobierno de Guzmán Blanco consideró que esa academia era contraria a las ideas que habían triunfado, las ideas liberales, y que por tanto debía clausurarse y así ocurrió. Entonces, pero ya se había formado el Colegio de Ingenieros y también ya en la universidad había dispuesto la creación de una facultad de ciencias exactas. Esa facultad de ciencias exactas otorgaba títulos de ingenieros, las tres profesiones básicas que hoy son las tres facultades que tiene la Universidad Central: ingenieros civiles, ingenieros agrónomos y arquitectos. Pero la enseñanza en la Universidad Central todavía seguía siendo con resabios escolásticos. Todavía no había entrado con fuerza el positivismo en Venezuela. Lo cierto es que el Colegio de Ingenieros, que ya estaba formado, dijo que esa enseñanza de la universidad era insuficiente y se crea la Escuela Nacional de Ingeniería. Y se llega a un pacto con la universidad, se llega a un acuerdo, dice, bueno, nosotros vamos a formar en la Escuela Nacional de Ingeniería las mismas tres profesiones, pero los títulos los va a otorgar la Universidad Central, los va a refrendar, que si nosotros no damos el título que ha satisfecho el programa de estudios correctamente, entonces la universidad no otorga los títulos. Bueno, eso permitió que incluso cuando se cierra la universidad durante el periodo del presidente Gómez, y la Escuela Nacional de Ingeniería continúa funcionando. Y la universidad, que no estaba cerrada administrativamente, sino académicamente, continúa otorgando títulos de ingenieros. Todo esto que tiene que ver con la academia, que el proceso del enfoque guzmancista muy orientado por lo que estaba sucediendo en países como Francia. El periodo guzmancista fue un periodo en que tuvo mucha influencia francesa en Venezuela. Se crean las primeras academias. Y luego, en 1917, se crea la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Esta es una evolución de las ideas positivistas que habían traído a Venezuela tanto Ernst como Rafael Villavicencio. Es decir, darle ahora un contenido científico. El positivismo es la idea de que todo lo podemos explicar desde un punto de vista objetivo y tenemos que poder probarlo. Eso fue revisado posteriormente, ¿no? Para dar cabida al pensamiento subjetivo y darle valor al pensamiento subjetivo. Se crea hasta la Academia de Ciencias y eso tiene correspondencia
con la enseñanza de la ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Era el nombre que tenía la facultad, a la cual se le agregó las ciencias naturales para fortalecer el conocimiento de la botánica, de la fauna y de otros elementos. Todavía no hablábamos de ecología, sino que estudiábamos separadamente la fauna, pero algunos otros elementos como la geología, las formas de la tierra, el clima, etcétera, ¿no? Todas estas eran parte de las ideas de Earth que también había creado la Academia de Ciencias Naturales. Pero se funde y ahora empieza a ser un órgano del Estado. Las academias son órganos para la asesoría del Estado, entendiendo como tal el sistema nacional, el Estado por encima del gobierno. La sociedad entera es la que recibe la asesoría de las academias. Poco a poco se van fundando nuevas academias. Hoy en día somos 7 academias y se van consolidando un cuerpo académico con la interacción de diferentes materias. En el año de 1998 se considera conveniente que la ingeniería, que tiene una visión tecnológica y un enfoque en el área científica de ciencia aplicada, destinada a resolver problemas, se separe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En muchos países de América eso no ha ocurrido. Eso ha ocurrido en Venezuela, ocurrió en España, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México. Son los países donde en Iberoamérica ya estamos separadas las ciencias, el estudio de las ciencias básicas, y la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales toma también, como sucedió en la universidad, de la misma manera. La facultad, hoy en día, la Facultad de Ciencias nace de la enseñanza de ciencias básicas en la Facultad de Ingeniería. Se van separando y se forma ya la investigación científica, que es libre, que es lo que el investigador piensa que debe ser su trabajo, su área. Es una contribución mundial al conocimiento mundial. Todos los científicos trabajan para el acervo de conocimiento mundial. Los ingenieros, poco más, trabajan para resolver los problemas nacionales o problemas que son comunes a otras regiones y que pueden tener aplicaciones conjuntas. Por eso intentamos y por eso existe una asociación de academias iberoamericanas de ingeniería para traspasar experiencia. Pues entonces la Academia de Ingeniería ahora, a partir del año 1999, tiene su propia ley. En 1998 se crea, en 1999 se instala, tiene su propia ley, tiene definidos sus campos de acción, que como dije, fundamental es asesorar a la ciudadanía, al Estado venezolano, a la sociedad, al gobierno, a las universidades, a las organizaciones que lo necesiten, estar al día en el conocimiento de desarrollo de las ingenierías. Abarca, por supuesto, como dije, las 3 facultades que tienen que ver con las ingenierías, las facultades que llamamos ahora de ingenierías del agro, porque hay muchas ingenierías en el campo agrícola, no solamente la ingeniería agronómica. Todas las ingenierías tecnológicas, no es que la ingeniería agronómica no lo sea, pero también tiene un componente biológico. Entonces, civil, mecánica y todas las nuevas ingenierías derivadas de la cibernética. La ingeniería de software, la ingeniería de hardware, la ingeniería electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas ingenierías muy novedosas derivadas y cada día se van desarrollando nuevas y nuevas campos de aplicación de la ingeniería. Por ejemplo, ahora estamos viendo un crecimiento importante de la ingeniería de la salud.
Y esto tiene que ver con manejo de datos, con investigación epidemiológica, con manejo de imágenes, con análisis de imágenes. Bueno, un gran campo profesional. Entonces las ingenierías crecen porque crecen los problemas que se pueden resolver con las herramientas físicas, matemáticas, químicas y biológicas, que son las ciencias básicas que se usan ahora aplicadas a resolver problemas. Que todo es consecuencia del mundo lleno de cambios que tenemos hoy día, ¿no? Que todo es consecuencia del mundo lleno de cambios. Entonces, ¿dónde está justamente los cambios en las universidades? Demandan más y más especialización en las academias para poder prestar ese gran servicio de integración, de poder ver los problemas en su complejidad, del pensamiento sistémico, del pensamiento interrelacionado, de lo que se ha dado en llamar el enfoque transdisciplinario, el aceptar la teoría del caos propuesta por Edgar Morin y de la complejidad. Entonces, quien decide tomar la carrera académica tiene que hacer una revisión de su enfoque de pensamiento para asumir este tipo de análisis. Ambas cosas se necesitan. Se necesita el que cada vez es más especializado y se necesita el que cada vez abarca más conocimientos y los intenta interrelacionar y entender las interrelaciones. Bueno, de eso trata la Academia de Ingeniería en el ámbito de su competencia. La suma de las academias deberían estar entendiendo cada vez más la globalidad de asuntos, porque todo el conocimiento de todo tipo estaría centrado en el conocimiento global que aportan las academias. Bueno, tareas específicas que tenemos que tener los ingenieros: estar al día en el conocimiento de la ingeniería, revisar continuamente los programas de formación en las facultades que forman ingenieros en sus distintas ramas, realizar encuentros, aportes, reuniones con especialistas en formación universitaria, en sugerirles cambios a las universidades. Por supuesto, todo esto lo tienen que pasar por los sistemas académicos de cada universidad, pero no le puede sugerir, mire, está sucediendo esto y creemos que deberían empezar a considerar estas materias nuevas, ¿no? También en revisar los programas de inversiones públicas y de inversiones privadas en el campo de la ingeniería. Ver si eso obedece a justamente resolver no parcialidades, sino problemas globales. Es un organismo asesor, y los organismos asesores tienen por encima de todo que focalizarse sobre a quienes van a ayudar, a quienes le van a prestar asesoría. En el mundo más cotidiano sería como la función de un mentor, de un tutor. Eso tenemos que hacerlo los académicos con las sociedades. ¿A qué sociedad? Fundamentalmente a los nuevos conductores de la sociedad. ¿Y dónde están los nuevos conductores de la sociedad? En las universidades, en los posgrados, en los pregrados. La academia pone un poco más de atención a los posgrados que a los pregrados por la facilidad de interrelación, pero está allí dictando conferencias, ofreciendo talleres, ofreciendo revistas para que publiquen, dando la oportunidad de que publiquen libros, todas estas cosas. Eso es un área, y oyendo, porque no todo el conocimiento está en el pasado, sino que hay mucho conocimiento en el presente y mucho conocimiento que el presente proyecta hacia el futuro. La visión de Venezuela que puede tener un joven
académico, para nosotros un joven académico debería estar en la edad del doctorado y eso corrientemente cercano a los 40 años. Entonces, esa visión que tiene de sus próximos 30 años de vida o 35, 40, no sé, es la que a nosotros nos interesa atraer y contrastar, porque la historia también tiene un peso, la vivencia de cada uno de los académicos también tiene, y esa es una relación muy importante. Otro punto muy importante es llevar la conciencia a la sociedad civil de cómo pueden participar en soluciones de problemas de ingeniería, desde cómo ahorrar el agua, en este caso, cómo manejar correctamente el agua, cómo manejar correctamente la energía, cómo expresar y participar sus demandas. Y en esto nos ayudan mucho los sistemas de información geográficos, que son un vehículo por el cual el común, la gente, puede estar continuamente informando de problemas que tienen que ser resueltos y que es una manera muy sencilla, como seguramente ustedes lo pueden expresar, conocer e indicar a través de todos estos mecanismos y nuevas aplicaciones que se tienen en los teléfonos, que son incorporadas y que permiten el manejo de gran cantidad de datos y que permiten focalizar problemas en sitios exactamente donde está ocurriendo una fuga de agua, un peligro de derrumbe, una situación contingente. Todas estas cosas se pueden hacer y esta interactuación se puede tener. Y esa es otra parte de nuestro trabajo, comunicar a la sociedad civil todas estas interrelaciones posibles que nutren a la academia para la búsqueda de soluciones que podemos dar. Otro campo para nosotros importantísimo es la diáspora, no perder el conocimiento, interactuar con los profesionales de la ingeniería que están afuera, que están recibiendo información de lo que está ocurriendo en los sitios de acogida, de las nuevas tecnologías, de cómo todo este nuevo campo que llamamos ahora del smart, de las ciudades inteligentes, de la movilidad inteligente, de la energía inteligente. Todo esto lo recibimos porque se está aplicando afuera. Un ejemplo muy sencillo que ha tenido un gran éxito en Venezuela ha sido el sistema del delivery. La pandemia nos llevó al delivery y es una nueva forma de comercialización que usa la inteligencia de todos los sistemas de información que estamos utilizando. Eso cada vez va mejorando la prestación de servicios, también en el servicio de transporte. Cada vez podemos concentrar las personas a determinada hora en determinado sitio y los transportes pueden ir a movilizarlas allí porque nos estamos enterando a través del manejo de gran cantidad de información de dónde están la concentración de personas a ser movilizadas las horas de pico para prestar el servicio. Y así la diáspora nos mantiene al día en todos estos avances que están ocurriendo en el tema, por ejemplo, que está planteado en Europa, particularmente en el caso de nosotros que estamos enfocados allí, el tema de la despoblación en España, cómo ellos están recuperando la ruralidad y cómo nosotros también podemos reconcebir los espacios rurales no solamente como espacios agrícolas, sino como espacios con una calidad de vida diferente a los espacios urbanos, donde la gente puede realizar múltiples tareas que no necesariamente son agrícolas, pero que puede tener un modo de relacionarse con la naturaleza y con sus propios ciclos circadianos de una manera diferente a cómo se realiza en las ciudades. Entonces, todos estos son elementos interesantes que nos aporta la diáspora, ¿no? Podría seguir con muchos ejemplos, pero creo que aquí está fijado por qué tenemos que hacer ese esfuerzo con la interacción con la diáspora. Y el otro sector importante al que también prestamos atención es al sector privado, porque en una Venezuela cuya economía está cambiando, que va a ser una economía postrentista, donde
el producto interno bruto va a provenir en buena parte de la actividad privada. Hay que también pensar y reorientar a la competitividad que tiene que tener el sector privado, que va a ir a un mercado que no lo conoce, mercado internacional, que puede recibir, estar desprotegido frente al ingreso del mercado internacional en el país, donde, bueno, se tendrán que aplicar algunas estrategias del Estado para proteger, para ayudar. No debe ser una economía totalmente libre, porque no estaríamos en posibilidad de competir. Algunas cosas se tendrán que considerar, pero va a ser una economía mucho más abierta que la que tuvimos en el pasado, donde el Estado podía, sobre todo en el periodo de que se generó la política de sustitución de importaciones, pues proteger para que se desarrollaran las industrias nacionales. Hoy en día las industrias nacionales se supone que están desarrolladas, y que pueden competir con las industrias internacionales. También habrá que aprender a hacer negociación con las industrias internacionales y con los comercios internacionales. Y bueno, eso es todo un nuevo campo, donde tenemos que reflexionar, donde tenemos que estar al día, donde tenemos que ver, estamos suficientemente capacitados con nuestros conocimientos para atender y mantener la buena marcha, una marcha competitiva de nuestros sistemas de producción en los diferentes campos de producción: agricultura, industria manufacturera, industria pesada, servicios públicos, servicios privados, telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los grandes campos, y por supuesto siempre estamos atentos a los grandes planes y programas que plantea el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, de acuerdo con sus propias competencias, ¿no? Cuando se refieren a temas que tienen que ver con la ingeniería, por ejemplo, desarrollo carretero, desarrollo de autopistas, desarrollo ferroviario, la política de fuentes de energía, todo ese tipo de cosas. Pues todo estos documentos de carácter público que coloca el Estado venezolano, pues se ven, se analizan, se piensa sobre ello, se producen recomendaciones, declaraciones, pronunciamientos, los mecanismos de relacionamiento que tratamos que tenemos por ley, y que por lo cuales nosotros procuramos tener la mejor relación posible en nuestro rol de asesores. De manera que siempre estamos a la orden de todos estos grandes grupos que acabo de decir, tanto universidades, juventud, sector privado, sociedad civil y las organizaciones del Estado. Hemos puesto mucho interés a las organizaciones de gobiernos locales, en donde es posible ayudar, sobre todo para que la relación entre el gobierno local y la sociedad civil se complemente lo más posible, ¿no? Entonces, oiga, en eso tenemos programa, por ejemplo, un programa muy particular, una comisión académica que trata de desarrollo local sostenible, y es que está haciendo trabajos en algunas ciudades de Venezuela, por ejemplo, lo que llaman ciudades verdes. Entonces, orientar a la ciudadanía y el gobierno local de cómo enverdecer una ciudad. Y también con el sector turístico, y los tipos de aprovechamiento, con la conservación y desarrollo del patrimonio como un valor tanto histórico nacional como de proyección turística. Son temas muy particulares, pero que también vale la pena conversar. Disculpen que haya sido tan largo esta... No, de verdad, muchas gracias quedó bien claro las tareas importantes que tiene la academia
y a todo lo que se dedica, ¿no? A mí me gustaría ahora que usted compartiera con nosotros ya desde más su visión propia como profesional, tantos años trabajando en Venezuela. Eh, Ahora estamos atravesando una situación constante de cambios, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Eh, y estamos pasando también, particularmente en el país, un proceso de reconstrucción de muchas áreas, ¿no? Eh, no es lo mismo pensar en planes de reconstrucción en el siglo pasado que en este siglo. Ahora tenemos que tomar en cuenta muchos factores, por ejemplo, como el cambio climático, hay que tomar en cuenta más nuestro ambiente, cada consecuencia que genera cada decisión que tomamos. Entonces, a mí me gustaría conocer desde su punto de vista eh, cómo visualiza usted a la Venezuela del 2050. Qué, eh, ¿Qué deberíamos tomar en cuenta para reconstruir el país ahora que tenemos retos mucho más avanzados? Bueno, este es un tema mm, bastante complejo, ¿no? Eh, la academia tiene una organización dedicada a pensar en la Venezuela 30 años adelante, ¿no? Y la llamamos Comisión Venezuela más 30, y que esto es una ciencia nueva que es la prospectiva. La prospectiva se diferencia de los sistemas tradicionales antiguos en que eh, el futuro se hacía basado en la historia, es decir, se veía el tipo de desarrollo, por ejemplo, en población, y se hacía una proyección de la población, o se hacía una proyección de la producción de maíz o de la agricultura en general, o de los crecimientos urbanos, etcétera, ¿no? Proyecciones. Hoy en día se trabaja con estos sistemas de perspectiva, que son la creación de visiones de futuro a través de técnicas de escenarios. Se crea un escenario que puede, pues, obedecer a determinadas hipótesis, por ejemplo, de crecimiento, una hipótesis de crecimiento económico, una hipótesis de crecimiento poblacional. Todas estas hipótesis permiten construir escenarios. Eh, la primera experiencia, y digamos la primera vez que yo tuve conocimiento de esto, fue cuando comencé a trabajar en la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Allí empezamos a estudiar lo que había sido el modelo de desarrollo del sistema eléctrico francés. El responsable de visualizar el desarrollo del sistema eléctrico francés fue un profesional llamado Pierre Massé, que escribió un libro que se llama El Plan o el Antiazar. Ellos venían de la conflagración de la Segunda Guerra Mundial, entonces tenía que imaginarse un país, cómo sería, cuáles serían los resultados del Plan Marshall que estaba en ese momento desarrollándose, cómo imaginar ese país hacia el futuro y cómo proveer ese país del futuro de energía eléctrica. Y él fue desarrollando las bases de la prospectiva, que después se fue desarrollando ya como una ciencia propia. Y en ese año que nosotros nos veíamos obligados a pensar cómo sería, estamos hablando de los años 70, y nos veíamos cómo iba a ser la Venezuela del año 2000, no, pensamos que el mejor escenario que podíamos crear era pensar que en el año 2000 nosotros íbamos a tener indicadores semejantes a los que tenían en la década del 70 los países de la parte occidental atlántica de Europa. Eso implicaba, fíjense que no estamos hablando de los países mediterráneos, ojo, cuando hablamos del Atlántico estamos hablando de países como Francia, como Holanda, como Bélgica, quizás los países escandinavos, están mucho más al norte,
Pero digamos estos tres países, que no son los países donde naturalmente uno se compararía. Más bien uno se compararía con los países mediterráneos, como la propia España, que también está dentro de los países atlánticos, pero mediterráneos, Italia, Grecia, estos países que son culturalmente más afines a nosotros, ¿no? Sin embargo, no fue así. Nos hicimos el esfuerzo de imponernos países y con esos números se creó la demanda de agua. Y para toda esa demanda de agua, pues a su vez viene de la demanda de alimentos, del crecimiento de las ciudades, de la manera como se va a entregar el agua en las ciudades, de cómo se debe almacenar, de cómo se va a transportar de un sitio a otro. Todos esos son los elementos que usamos para crear esa visión. Hoy en día estamos creando visiones menos focalizadas en comparaciones, lo cual no significa que no hagamos comparación. Por ejemplo, en esta visión se ha trabajado y se tiene ya información de cómo concebir la ruralización, de cómo dividir el espacio rural-urbano, en lugar de hacerlo de la manera como nosotros lo hacemos en este momento en Venezuela, que es a partir de una determinada cantidad de población. Lo estamos haciendo siguiendo los elementos que han considerado la OSD. La OSD es, digamos, la organización de los países industrializados de Europa y América, y creo que hay algunos asiáticos, pero América, por ejemplo, Chile es miembro de la OSD, creo que Colombia estaba en vías de, México lo es, Brasil lo es, entonces, y por supuesto los países europeos. Entonces, con ese tipo de análisis nos dimos cuenta de que en Venezuela, lejos de ser un país totalmente urbano, como lo dirían los números en este momento, Venezuela es un país totalmente urbanizado, 90 y tanto por ciento muy alta la población y de la concentración de población en espacio urbano. No, Venezuela tiene un elevado componente urbano, pero también tiene un elevado componente rural, mucho más que el que estamos concibiendo por el área exclusivamente del número de habitantes. Bueno, ese es un tema para imaginarnos el futuro. Y a partir de ahí, entonces nos imaginamos el desarrollo de una nueva ruralidad que obedece a, digamos, una teoría muy en boga, que es la llamada bioeconomía territorial, que otros usos se pueden hacer y que otras actividades nosotros la hemos extendido un poco más allá de la bioeconomía territorial para incorporar las posibilidades de trabajo online en otro tipo de medios y con una visión, digamos, de el deseo de una calidad de vida diferenciada entre lo urbano y lo rural. Hemos creado la denominación de ruralitas en contraposición a una denominación que es muy, muy común en la literatura, que es urbanita, es decir, el perfil del hombre desde la ciudad. Y entonces dijo, bueno, si existe un perfil del hombre de la ciudad que se llama un urbanita, pues debe existir un perfil del hombre del medio rural que se llamará un ruralita. Y entonces esos perfiles psicológicos y de deseos de calidad de vida, pues los hemos determinado. Hay una futura académica, es miembro ya que está terminando su doctorado y lo está haciendo justamente en este campo. Ella es una comisionada académica en este momento, pero en el futuro esperemos que sea una académica. Eso es un tema. Otro tema, por ejemplo, que tiene que ver con el cambio climático, es la movilidad. Porque la infraestructura, una vez que uno decide un paquete de infraestructura o un modelo de infraestructura, eso es lo que se llama, en términos de planificación, una rigidez. Eso no tiene flexibilidad. Si ya decidí ese camino es por ahí. Entonces, fíjense,
nosotros tenemos que se inició en estos años, estos 20 años, una recomposición del sistema ferroviario. Ese sistema ferroviario está a medio camino, no se terminó, hay obras inconclusas, etc. Y hay que tomar una decisión qué se va a hacer con ese sistema ferroviario. El sistema ferroviario tiene la ventaja que trabaja con electricidad y nosotros producimos electricidad relativamente barata y tenemos muy buenas fuentes de energía renovable para proveer electricidad activa, trabajando, operando ya, porque el desarrollo energético de Venezuela para su consumo interno es hidroeléctrico, poco termoeléctrico. Entonces, en relación al cambio climático, Venezuela tiene ventajas para su consumo interno de energía y todavía tiene muchas más posibilidades hidroeléctricas. Entonces, eso pudiera ser una ventaja para favorecer un sistema ferroviario. Pero ese sistema ferroviario no a la vez tiene que tener una consideración con su propósito para carga o para pasajeros o para carga y pasajeros. Entonces, porque eso va a determinar la velocidad de desplazamiento y eso va a determinar la geometría de la ruta. Entonces, ¿para qué? Para las velocidades, para ajustarse a las velocidades. Las velocidades de carga son menores que las velocidades de pasajeros. Fíjense que en países como Europa están incluso separados los trenes. Estados Unidos todavía no ha llegado a ese nivel. Estados Unidos no tiene trenes de alta velocidad. China sí los tiene, que son trenes fundamentalmente para pasajeros. Nosotros para movilizar en sistema trenes lo que tenemos son los metros que son dentro de las ciudades, pero no fuera de la ciudad. Entonces, eso es un tema, ¿no? Porque, como digo, o nosotros vamos por la vía tradicional de Venezuela y desarrollamos el sistema carretero con más ampliaciones de las autopistas que ya tenemos, con revisión de los puentes para los tándem nuevos, las gandolas estas que tienen 2 y 3 unidades que las hacen muy largas. Necesitamos, digamos, espacios para aquellos nuevos canales para que transiten, dimensionar los puentes apropiados para todo eso significa dinero y no tenemos dinero para hacer las dos cosas. Y tal vez no vamos a tener tanto dinero para hacer una sola de ellas. Entonces, hay que pensar muy bien ese tipo de soluciones, ¿no? Con la electricidad pasa un tanto de lo mismo. Venezuela tiene un sistema integrado de electricidad y esto, podemos decir, bueno, en un país en el que la electricidad, digamos, estaba fuertemente concentrada en manos del Estado, ¿va a poder el Estado continuar haciendo ese tipo de inversiones o va a tener que abrirse al sector privado? Si se abre al sector privado no va a tener tantos recursos como tenía el Estado en el pasado y entonces va a poder generar electricidad en pequeñas cantidades a nivel de poblaciones, etc. Entonces, eso es lo que se llama la generación distribuida, puntos de generación en distintas localidades del país. Y eso a su vez significa que hay que tener una red inteligente que sepa admitir cargas generadas sobrantes en algún sitio de algún generador privado para que vaya al sistema interconectado nacional o recibir un suplemento cuando el sistema local distribuido no pueda satisfacer la demanda. Eso es de mucha complejidad. La localización, si fuéramos a renovables, ¿cuál es la localización más adecuada? Una de las grandes críticas que se ha hecho al sistema de generación eléctrica en Venezuela es la concentración que prácticamente está en la cuenca del río Caroní. Entonces, distribuir, sobre todo hacia la zona occidental, cómo hacer la distribución. En la zona occidental ahora se abastecía o se abastece de termoeléctrica, pero si se van a sustituir las termoeléctricas, ¿por qué se van a sustituir? ¿Cómo se van a sustituir? ¿Dónde se van a sustituir? ¿Cuál va a ser el modelo? Pues, se habló de la aerogeneración en la Guajira o en Paraguaná,
pero también puede ser las térmicas solares o nuevas formas de producción hidroeléctrica que también hay muchas posibilidades. Entonces, todo esto es el futuro, todo esto es lo que tenemos, que la pregunta que tú me haces, ¿cómo imaginarnos esa Venezuela? En términos agrícolas nos imaginamos una Venezuela agroexportadora, que digamos, los productores agrícolas contribuyan con la seguridad alimentaria desde el punto de vista de que el país que tiene un consumo de alimentos que no todos se producen en el trópico, entre ellos nuestro famoso maíz. El maíz es un producto que necesita mucha concentración de sol, y eso solo lo tienes en los países templados, porque allí tienes el verano con tiempos de luminosidad, de horas de sol mayor a 12 horas. Por eso las producciones de maíz son tan altas en los países de clima templado, los países tropicales, que tenemos restricción energética a 12 horas de sol. Pareciera que naturalmente fuéramos un país destinado a producir maíz, y no es así, por la razón del cultivo. Nosotros, lo ideal para nosotros, que tenemos mucha energía total en el año solar, es tener cultivos de ciclo largo, frutales, plantaciones, etcétera, para que utilicen toda la energía. Al fin y al cabo, las plantas no son más que reactores químicos que transforman unos ciertos insumos con la energía solar a través de los procesos fotosintéticos y terminan generando unos productos que a su vez reciben un tratamiento industrial para que sean consumidos por nosotros, por los seres humanos. Pero si entendemos cómo funciona el sistema agrícola desde el punto de vista del razonamiento como un reactor químico, pues vamos a entender cómo tenemos que usar lo mejor posible y lo más eficientemente posible nuestra energía eléctrica. Y nuestra energía solar, perdón, que me equivoqué en esto. Entonces, la agricultura, que debe producir seguridad alimentaria, es decir, que todos tengamos posibilidad de consumir en los mercados, tiene que generar, por la vía de donde tenemos más eficiencia, divisas para adquirir los productos que no se producen en el país, en condiciones más favorables, para que el consumidor no sea afectado por una estructura de precios que lo castigue, sino una estructura de precios lo más justa posible para precios de eficiencias más altas en otros países, que son simplemente la transposición del dinero que genera la agroexportación para traer al país. Eso es, digamos, en grandes líneas, cómo tenemos que reenfocar la agricultura. Y otro tema, por ejemplo, que tiene que ver con el cambio climático, pero que también es muy importante para nosotros. Venezuela, por encima de todo, es un país ganadero, más que un país agrícola. Y por buena suerte para nosotros, hemos descubierto que somos un país, y podemos ser un país ganadero bufalino, porque tenemos muchas tierras anegadizas, inundables, cuyo costo de saneamiento sería muy elevado, pero que los búfalos pueden crecer, reproducirse y tener capacidades muy rentables en esas zonas, ¿no? Sin grandes inversiones, en cambio, en mejoramiento de las condiciones naturales del sitio. Eso es muy importante porque el mundo entero está tendiendo a considerar que la producción ganadera no es conveniente y que produce muchos gases de efecto invernadero. Pues Venezuela tiene que medir su producción de gases de efecto invernadero, tiene que estar atento a las mejores prácticas, pero no debe perder su condición de productor de ganadería.
quizás, es un trabajo que no se ha hecho, pero quizás si se comparan los sistemas ganaderos de Venezuela con los sistemas ganaderos de otros países con alta producción de gases de efecto invernadero por el sistema ganadero, Venezuela puede resultar favorecida. Y entonces eso le daría una ventaja de producción con baja generación de gases de efecto invernadero. Eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que estar muy atento a eso para esa visión de la Venezuela del futuro que tendría que seguir explorando sus capacidades naturales en ser un país ganadero. Y otra condición muy favorable que tiene la Venezuela del futuro también es la agroforestería. Nosotros tenemos la mitad del territorio en selva amazónica que debemos respetar y además que debemos valorar con algunos de estos nuevos mecanismos de valoración de lo que llaman los bonos de carbono, todas estas cosas para, bueno, cuánto nosotros absorbemos de gases de efecto invernadero en la selva amazónica y en la selva de la Orinoquia y cómo se valora eso en el mercado internacional. Esa es nuestra contribución. No es que productores de gases de efecto invernadero en gran categoría que no tienen sumideros. Miren, nosotros le estamos ofreciendo sumideros naturales, pero además de los naturales podemos ofrecerles de agroforestería. Ya nosotros tuvimos una experiencia clara, visible, favorable, con haber sembrado el bosque de Uberito, unas 500.000 hectáreas de plantaciones. Hoy sabemos cómo ser más eficientes y cómo mejorar la producción en agroforestería, que no sea de monocultivo, sino variando e intercalando diversos cultivos que ya se conoce, que son muy adaptables y que pueden producir mucha madera. Fíjense que en este caso estaríamos hablando de tal vez en los llanos del sur de Monagas y Anzoátegui podemos incrementar hasta casi 2 millones de hectáreas de tierras disponibles para agroforestería. Esos son consumidores, sumideros de carbono, por una parte, y ese carbono se fija en la madera y esa madera se puede vender en el mercado internacional sin que constituya liberación de carbono, porque es madera que se va a usar para distintos propósitos en la gran industria internacional de la madera. Entonces, el carbono lo estás vendiendo dos veces, lo estás primero capturándolo, y eso tiene un valor en el mercado, y luego estás vendiendo la madera, que es el carbono capturado, ahora como un producto. Todo ese conjunto de situaciones es la que vemos cómo va a configurarse la Venezuela del futuro. Igual en el campo turístico, donde siempre estamos pensando que el turismo es algo que puede ser muy bueno y útil para Venezuela, pero no lo veamos tan sencillo. El turismo es un campo muy competido, el Caribe vive del turismo, Europa ya conoce el turismo caribeño, tienen muchísimos años prestándole esos servicios a países europeos, que son grandes consumidores. Los norteamericanos están empezando a moverse a hacer turismo de esta naturaleza, aunque ellos lo tienen allí en sus zonas subtropicales y además tienen a México al lado con unos servicios turísticos de primera categoría, que son los grandes consumidores del turismo norteamericano. Entonces nosotros tenemos que ver el turismo con mucha inteligencia, muy orientado hacia grupos muy precisos, por ejemplo, observadores de aves, por ejemplo, observadores de fauna, que se había hecho en el Hato de Piñal o en el Hato del Frío, ese tipo de turismo que es muy especializado, turismo interno, recreación, como se había desarrollado en Tucacas y toda esa zona, como se está desarrollando en algunas partes del litoral Vargas. El sistema de posadas en Venezuela ha sido muy efectivo. El senderismo puede ser un turismo muy particular en Venezuela, ya se ha probado con
el desarrollo del senderismo entre Barinas y Mérida y las Mucoposadas. Eso se puede llevar a los caminos reales españoles, que, como por ejemplo el de Caracas a La Guaira, utilizando el antiguo camino que está conservado en el Ávila y restaurando el patrimonio nacional de ese camino, restaurando los trozos que todavía quedan de los viejos empedrados, lo que fueron las casas de posta, ahora orientadas a que sean posadas o sitios para ventas de alimentos. Se pueden tener caballerizas para quienes que deseen practicar no solamente el caminar, sino el recorrerlo como se recorría en esa oportunidad. Igual entre Valencia y Borburata, Puerto Cabello, también hay un camino real allí muy hermoso, un sitio que además atraviesa un parque nacional estupendo, como es el Parque Nacional San Esteban, y así en muchas partes de Venezuela. No conozco, pero me han dicho que hay un camino real muy bonito, que es el que va de Guiripa, San Casimiro, Guiripa, hacia el llano. Yo no lo conozco, pero he oído hablar mucho de ese camino. Estas son las oportunidades que el país ofrece. Hay estados donde la posibilidad de turismo de esta naturaleza es realmente muy atractiva y ojalá no los podamos darnos cuenta y desarrollar. Pero eso nos lleva, ese estado que les voy a comentar es el estado de Yaracuy, una enorme cantidad de posibilidades. Si uno va a San Felipe ya encuentra bastantes actividades de tipo turístico, de posada, jardines tropicales, pero se pueden incrementar. Ahora, si uno empieza a concebir el desarrollo de Venezuela por regiones funcionales y entiende que, por ejemplo, la región central es un complejo que se mueve como mínimo entre Caracas y Valencia, como máximo entre Caracas, Guarenas, Guatire y hasta Chichiriviche, hasta Barlovento, Río Chico, por allí esa zona. Todo puede concebirse como un gran complejo que incluye incluso, por supuesto, las rutas en camino, como el eje de la Tejería San Mateo, pasando por la Victoria y la Colonia Tovar. Todo eso puede ser un gran complejo de interacciones con ciudades dormitorios, zonas agrícolas, zonas agroindustriales, otro turismo muy interesante, no solo turismo, sino una gran actividad que además ha tenido una repercusión en el mundo, es nuestra medicina. Nuestros médicos son demandados y cotizados en muchísimos países, sobre todo en los países iberoamericanos e incluso en los propios Estados Unidos. Pero nosotros podemos tener grandes complejos médicos en Venezuela, en Maracaibo, en Caracas, en algunas zonas del Tuy, y ofrecer servicios médicos, y no solamente ofrecer servicios médicos localizados, sino servicios médicos online muy especializados para muchos países del continente. Son las nuevas formas de producción que va a tener el país, y en eso tenemos que imaginarnos, y en eso trabaja nuestra gente, en esa visión de esa Venezuela del futuro. Bueno, señor Eduardo, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que nos honra haber tenido su presencia y estrenar este formato con una mente tan brillante como la de usted. Y bueno, esperamos luego en próximas oportunidades contar y poder conversar mucho más de toda esta visión que tiene del país y de el futuro, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Bueno, pueden seguir atentos a las siguientes ediciones de Hablando Gis. Vamos a tener muchos más profesionales dedicados a distintas áreas. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en la próxima.